Una de las cosas que hace un tiempo un hermano me comentaba, me decía, pastor, vio que hacer lo bueno ahora está mal. Y parece contradictorio. ¿Cómo hacer el bien está mal? Es que dice, usted haga lo que haga, aunque no importa cuán grande sea el bien que usted hace, siempre va a encontrar quien vea el lado malo o negativo de eso. Y esto me hace ver un poco dónde estamos parados, cuál es la sociedad al cual nosotros estamos. Nosotros vivimos en una sociedad extremadamente dividida. Algunos dirían grieta. Esta grieta no comenzó ni hace 10, 12, hace muchísimos años en la Argentina. Desde la época de los unitarios y los federales, ya la Argentina estaba dividida, ¿no? Los rojos y por un lado los azules, y por el otro lado siempre la Argentina ha tenido dos posiciones. Siempre ha habido el Boca River, por decirlo de alguna manera, pero siempre lo que se hace, haga un bando, el otro lo critica. Si este hace algo, el otro lo critica y el otro critica al otro que hizo. Si usted de pronto le da dinero a un joven, hay alguien que va a decir, no le dé dinero al joven, porque si no el joven no trabaja. Y si usted no le da dinero al joven, de decir, el joven sabe por qué está en la droga, porque no tiene oportunidades, porque nadie le dio una mano. Entonces parece que nunca encontramos un equilibrio. Se le da a la mujer que tiene hijos y dice, no le den, porque si no van a seguir teniendo más hijos. Siempre hay algo malo dentro de lo bueno. No importa cuán grande sea el bien, siempre parece que alguien ve lo malo dentro del bien. Y aunque nosotros sabemos que lo que vivimos como sociedad, el reflejo de nuestra sociedad, esto no comenzó ahora, sino que ya existía de hace muchísimos años. Muchísimos años. Ya desde Caín y Abel, cuando Dios miró de mejor manera el sacrificio de Abel, ya a Caín le cayó mal. Ya Dios era malo, Dios era injusto, Dios no se merecía nada y Abel era mi enemigo. Y cuando hablamos de Jesús, podemos decir que Jesús era el hombre más manso sobre la tierra. Jesús era el hombre que no levantaba ofrendas, no pedía diezmos, no tenía un gran templo, no manejaba 4 caballos y un carro de oro, no se sentaba con un cetro, era el hombre más austero. Decía, Jesús le dijo a uno que lo quiso seguir un escriba, le dice, maestro, te seguiré. Y le dice, mira que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde apoyar su cabeza. Que a veces el cielo es su único techo y las estrellas es su única manta. Aún así, un hombre que sanaba, un hombre que libertaba, un hombre que se juntaba con pecadores, era mal visto porque se juntaba con pecadores. Si iba a la casa de los fariseos, era criticado. Si iba a la casa de los fariseos, si no le predicaba a los del gobierno, lo criticaban porque no estaba con Herodes. Aún el hombre, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, Dios en persona, era criticado porque siempre, aún en medio de todo el bien que Jesús hacía, alguien veía el mal. Y Jesús acababa de sanar enfermos, libertar a los endemoniados, dar libertad a los cautivos. Sin embargo, de pronto la gente empezó a pensar mal. Y dijo, este lo hace todo eso con el poder del demonio. Todo eso lo hace el diablo. Eso no es de Dios. ¿Ha escuchado esa frase? Eso no es de Dios. Y grandes hombres que han sido predicadores ejemplares en la Argentina, siempre han sido cuestionados. No, eso no es de Dios, eso no es, si se cae, si no se cae, si hace, todo no es de Dios. Y a Jesús le decían que lo que él hacía era malo, porque lo hacía el diablo. El diablo estaba detrás de Jesús. Así que vaya conmigo a Lucas 11, 17. Lucas 11, 17. Y estamos en esta escena donde los que estaban ahí estaban pensando mal de Jesús.
Y dice así Lucas 11:17, mas él, hablando de Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma, ¿qué pasa? Cae. Un reino dividido es arrasado, es vaciado, es despojado. Y una casa que está dividida contra sí misma termina cayendo. Ahora, cuando nosotros entendemos un reino, y vamos a usar más nuestros términos, que es un país dividido es un país vaciado, saqueado, saqueados por las potencias extranjeras, por los grupos económicos, es saqueado. Argentina tiene las mismas pérdidas que si hubiera estado enfrentando una gran guerra por 30 años, así le digo. De ser el semillero del mundo, de tener uno de los per cápita más altos del mundo, venimos a tener la misma economía que tienen países que están en guerra. Tenemos la misma economía que Siria, que ha estado en guerra, que países como Afganistán asediados por los talibanes o por el ISIS. ¿Y qué nos pasó? ¿Qué guerra atravesó la Argentina? ¿Quién nos saqueó? ¿Cuándo nos saquearon? Porque todo país dividido es asolado. Y hay que mirar la historia. Usted puede ver los grandes imperios. Un imperio gigante, gigante como el Imperio Romano. Cuando fue dividido, se acabó su imperio. Y hay que ser bíblicos. Nosotros vemos al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, nación santa. Pero era un reino dividido. 12 tribus estaban dentro de un mismo país. Todos descendientes de Abraham, todos habían salido de la misma raza, todos habían estado en la misma cautividad, habían atravesado el mismo desierto, habían cruzado el Mar Rojo, habían cruzado el Jordán. Sin embargo, cuando entraron en la tierra que Dios les había prometido, por 400 años se mataron los unos a los otros. Por 400 años no había un rey que los pudiera unir porque todos querían ser jefes y se debilitaron. Hasta naciones débiles como los madianitas, que usted lee en el libro de los jueces, uno piensa, los madianitas eran un pueblo guerrero. No, los madianitas eran un pueblo nómade. Es como las películas estas de los ladrones que andaban tipo árabes montados en el camello con una espada saqueando. Así eran los madianitas. No era un gran ejército, pero ellos estaban tan débiles que hasta los madianitas los saqueaban. Y esta división llevó casi al exterminio del pueblo de Israel. Después vendrían los reyes y después se dividirían. Reino del norte, reino del sur, porque dijeron, ¿qué tenemos nosotros con la casa de Isaí? El mismo rey David casi enfrentó una división con Absalón, casi cuando volvía de derrotar a Absalón casi se le dividen ahí. Porque los enfrentamientos estaban internos. Y las peleas, si usted lee el libro de Isaías, cuando el profeta Isaías al principio del libro alienta al rey de Judá, no lo está alentando porque está peleando contra naciones extranjeras, lo está animando porque el propio rey del norte, su hermano, su descendencia, su sangre, peleaba y batallaba para saquear al país. Por eso el libro de Isaías relata la entrada de Sennacherib, casi sin oposición, llegó hasta las puertas de Jerusalén. Y si no hubiera sido por la intervención divina, Jerusalén hubiera sido arrasada también. ¿Qué había debilitado las peleas de entre hermanos? Y tuvieron que pasar muchas cosas. Israel tuvo que caer cautivo, ser llevado a Babilonia, estando casi al punto de ser exterminado, darse cuenta que si no se unían no sobrevivían.
Que si no dejaban de lado que yo soy de Benjamín, yo soy de Judá, yo soy de Efraín, no iban a sobrevivir. Tuvieron que estar al borde de ser exterminados para darse cuenta que una pelea que se había originado hace miles de años atrás casi los llevaba al exterminio. Y uno puede ver los países. Hoy en día, si usted agarra un mapa de África de hace 5 años, es viejo. Porque usted mira y hay países que ya no existen. El continente no cambió, pero hay países que ya no existen. Otros que se dividieron en 3. ¿Y qué pasó? ¿Sabe que África es el país donde más países fabrica? Todo fruto de las divisiones. Porque ellos pelean tribu contra tribu. Y ya no es que el blanco va a matar al de color. Se matan los de color entre ellos porque no tienen las mismas cicatrices tribales. Todo reino es asolado. Cuando está dividido es asolado. Jesús habló en el Padre Nuestro: Padre, venga a nosotros tu reino. Usted y yo somos parte del reino de Dios. Jesús oró y nos enseñó a orar: venga a nosotros tu reino. Y el mismo texto de Lucas va a hablar de que Satanás también tiene su principado y si se divide contra sí mismo, se destruiría. Pero usted es parte del reino de Dios. Y no hace falta irse muy lejos para que usted vea cuántas divisiones tenemos dentro de este reino. Todos nos decimos hijos del mismo Padre, todos somos hijos de Dios, todos amamos a Jesús, todos tenemos la misma Biblia. Pero nos sacamos los ojos en las redes. Que si esto sí, que si esto no, que si acá, si las pastoras, no pastoras, que son siervas, que son esposas, que son... Nos estamos sacando. Un reino dividido es asolado. Mire la historia, por favor. Latinoamérica en ese momento y Centroamérica es el semillero del Evangelio, pero en algún momento lo fue Europa. Grandes predicadores que usted lee las historias eran europeos. La reforma comenzó en Europa, pero ahora usted va a Londres y puede ir a tomarse una cerveza a un pub en una antigua iglesia anglicana. Y muchas iglesias se han convertido en museos, otros en bares, en restaurantes. ¿Qué pasó? Vaya a la iglesia, al lugar donde Martín Lutero clavó ahí la protesta. Y es un museo. ¿Qué pasó? Fue asolado. ¿Quiere algún día ver que su iglesia está vacía? ¿Quiere ver los templos de Argentina convertidos en supermercados? ¿Quiere ver estos lugares vacíos? Porque no supimos entender que un reino dividido es asolado, es saqueado, es vaciado. Y no debemos entender esto: a nosotros nunca nos va a pasar. Porque debemos entender la preocupación principal de Jesús antes de irse. No fue que la iglesia fuera rica, ni que la iglesia fuera poderosa, ni que la iglesia tuviera mucha gente, sino que fueran uno como tú y yo somos uno. Lo que más le preocupaba a Jesús no era el sostenimiento, ni la gente, ni los templos, ni los edificios, ni las estructuras. Lo que le preocupaba a Jesús antes de ir al cielo es que encontrara una iglesia unida. Si nosotros no cambiamos el rumbo, como iglesia argentina, como iglesia latinoamericana, nuestros nietos verán nuestras iglesias museo. No, acá predicó el gran. Oh,
acá estaba tal predicador, esto era... Y usted ve iglesias enormes, vaciadas. La iglesia de Pensacola en Estados Unidos, donde hubo un gran movimiento, miles y miles de personas, cerró. La iglesia de Cristal terminó siendo pasada a otra rama del cristianismo porque no había quien la pudiera sostener. Porque un reino que no entiende que tiene que estar unido y dejar muchas veces las niñerías y la palabrería vana de lado es asolado, es vaciado, es saqueado. Porque estamos más entretenidos en pelearnos entre nosotros que mirar lo que pasa alrededor. Pero Jesús va a hilar más fino. Porque, ¿dónde arrancan las divisiones? ¿Dónde empieza todo este problema de las divisiones, las contiendas, enemistados los unos con los otros? Da dos ejemplos, un reino y una casa. Un reino y una casa. Y el título de este mensaje es La casa dividida. Las divisiones y las enemistades y los conflictos comienzan en casa. Fueron los hermanos de José quienes tuvieron envidia de él. Y lo vendieron y lo convirtieron en esclavo. Y le hicieron a creer a su padre que había sido muerto. Y usted se imagina a esos hijos ver a su padre llorando, arrastrado por el piso, quebrado por el dolor. Pero no decirle, papá, no es verdad. Años llorando, Jacob a su hijo que había muerto. Años de dolor, de sufrimiento, de angustia. Y un día se encontró con José. Y a veces pensamos que ciertas cosas, bueno y lindo, el final de la novela y la historia termina donde al final la princesa y el vagabundo se casan y al final feliz y todos comieron perdices. Pero llega Faraón y se encuentra con Jacob y le dice, ¿cuántos años tienes? Dijo, 130 años, pocos y malos. Usted puede vivir muchos años, pero en forma mala, miserable, triste, donde la vida se puede convertir en un castigo. Porque no significa que tener más años nos hace felices. Él tuvo más años para llorar a su hijo, más años para extrañarlo, más años para desearlo verlo crecer, desarrollarse y convertirse en un hombre, y sus propios hijos se lo robaron. ¿Dónde empiezan las divisiones? En casa. La iglesia es el reflejo de lo que usted vive en la casa. Si usted en su casa tiene conflictos, seguramente cuando venga a congregarse tendrá conflictos. Si usted no vive una vida espiritual en su casa, no puede venir a la iglesia y esperar que en 30 minutos de reunión su vida fría, congelada, sea encendida por el fuego del Espíritu Santo. El daño comenzó en casa, comenzó en el Evangelio no vivido puertas adentro, en los conceptos de Jesús que no aplicamos. Y ahí está, una casa dividida se derrumba. Por eso el daño hoy no es lo que se hace a los niños, el daño es lo que se hace a los hogares, hogares que se derrumban, hogares aún donde se casaron ambos cristianos, nacidos en la iglesia, bautizados en la iglesia, casados delante del Señor, pero que destruyeron sus propios hogares porque no vivieron el Evangelio, simplemente lo conocían, pero no lo vivían. La iglesia tiene que sanar heridas provocadas en el hogar.
La iglesia muchas veces trata de reparar el daño de los hogares. Y la iglesia es un centro de curación enorme donde las familias destruidas y lastimadas se encuentran en nuestro lugar, y en Templo Buenas Nuevas pueden encontrar salud y sanidad. Pero no se siga hiriendo en casa. Si yo le pongo una venda y le hago unas puntadas en su brazo y usted va a casa, se saca la venda y se vuelve a clavar un cuchillo, ¿de qué sirve? Podemos pasarnos años curando la misma herida. Porque Jesús dijo, una casa dividida. Una casa que no tiene conceptos iguales. Una casa donde los matrimonios no saben trabajar en unidad, en compañerismo, en el mismo concepto. Ah, mamá dice que sí, papá dice que no, bueno, que se haga lo que le parezca. Donde no hay unidad, la unidad de la iglesia tiene que comenzar en casa. Si usted papá y usted mamá son cristianos, entienden el evangelio, no pueden vivir dos evangelios diferentes porque hay un solo evangelio y una sola verdad. Entonces, la unidad tiene que comenzar en casa. Una casa dividida se cae, se derrumba, se acaba. ¿Por qué? ¿Qué es lo que divide los hogares? Acompáñenme a Filipenses 2, 14 y 15. Prometo que a las 3 de la tarde los dejo ir. Filipenses 2, 14 y 15. En el capítulo 2, Pablo va a hablar, viene hablando de que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, habla de algo que se produce adentro. El sentimiento es algo que está adentro, una decisión producida desde el interior. Por lo tanto, no es algo que la iglesia o la congregación o la comunidad de fe produzca. Lo tiene que producir usted. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Así que Filipenses 2.14, hablando Pablo, le dice, 2.14 y 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Murmurar es hablar entre dientes. Es aquello que se dice, pero que no queremos que en realidad que el otro lo escuche o lo entienda, ¿no? Cuando usted reta a su hijo y lo manda a que se tienda a la cama, ¿no? Y su hijo es adolescente, ¿qué hace el chico? Y nosotros como papá le decimos, ¿qué dijiste? Nada, pa, nada, ¿no? Y se va y en el pasillo algo va diciendo. Usted no lo entiende, pero sabe que se está quejando. Es algo que decimos, pero que en realidad no tiene como objetivo que el otro se entere. ¿Qué es lo que empieza a destruir los hogares y las iglesias? La murmuración. Es lo que usted habla, pero en realidad no lo habla con la persona correcta. Es lo que usted dice, pero que en realidad desearía que el otro no se enterara. He dicho este ejemplo muchas veces, pero nunca está de más repetirlo. Hay gente, matrimonios, que tienen más intimidad emocional con su compañero o compañera de trabajo que con sus esposas o sus esposos. Sus compañeros de trabajo saben más de su vida privada, personal, de sus sentimientos, que sus propias esposas, sus propios esposos. Llegan a casa y no se hablan, no se dicen nada, todo es Pero usted habla con sus compañeros de trabajo y saben que estuvieron tristes, deprimidos, que le pasó esto, que se le murió el perro, que el gato les envenenó. Pero no hablan y muchas veces van y hablan mal de sus matrimonios con sus compañeros o compañeras de trabajo. Eso es murmurar, porque no arreglan los problemas en casa. No los arreglan con la persona correcta, le dicen, mi amor, sentate, vamos a hablar.
no estamos bien. Tenemos que hablar. No, murmuramos y hablamos afuera. ¿Y después qué pasa? Después de pronto llega su mujer, agarra su celular y le dice, pero ¿cómo que Cristina sabe todas estas cosas? Y empieza la batalla. Y empiezan los problemas. Murmurar en la iglesia significa no estoy de acuerdo, no me molestan algunas cosas, pero en lugar de hablarlo con la persona que lo tengo que hablar, se lo comento a otro hermano. Y a veces hasta disfrazado de espiritual para que ore. Para que ore. Vamos, yo te comento esto, pero es para que ores. Eso es murmurar. ¿Saben que el gran rey David, un hombre invencible en los campos de batalla, batalla que enfrentó, batalla que ganó, solo derribó un gigante, solo se enfrentó muchas veces a dificultades tremendas? Un hombre lo hizo huir. Una sola cosa lo puso a David en fuga y fue la murmuración de su hijo Absalón. Por años Absalón en la puerta agarraba a la gente y la abrazaba y le decía, ay, si yo fuera el rey, lo que pasa es que el rey no te escucha, el rey se dice injusto, el rey no hace las cosas correctas, el rey está mal. Y no fueron las armas, no fueron los grandes enemigos lo que lo pusieron en fuga a David, fue la murmuración, un arma mucho más poderosa que cualquier otra. Las iglesias son vaciadas y destruidas por la murmuración de los propios creyentes. Y no nos gusta de hablar de estas cosas. Pero Pablo entendía este concepto. Entendía que la iglesia de Corinto, si seguía murmurando, iba a ser una iglesia vaciada, destruida, y era una iglesia que iba a caer. Porque la murmuración es muy poderosa. Haced todo. Presten atención el ejemplo que yo di. ¿Vio el hijo adolescente que uno lo manda a hacer las cosas y no tiene ganas? Pablo está diciendo, hagan lo que tienen que hacer en su servicio, en su vida cristiana, pero no lo hagan murmurando. No sean adolescentes espirituales, bueno, lo voy a hacer. Bueno. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Contienda significa armar tiendas. Cuando la palabra deriva de que cuando dos ejércitos se juntaban para batallar, normalmente elegían algún valle, se armaban las tiendas de un lado y las tiendas del otro lado. Así que cualquiera que se acercaba al valle y veía que había dos grupos de tiendas, uno en cada lado, sabía que tenía que irse de ahí, porque en cualquier momento eso se convertía en una matanza. En cualquier momento esas dos facciones, esas que se habían armado en tiendas, se enfrentaban, se mataban y se aniquilaban los unos a los otros. Pablo está diciendo, cuidado con hacer bandos dentro de la iglesia. Cuidado con hacer tu bandita, mi grupito. Yo estoy con esto, a estos los mensajeo, a estos todos, a estos les lleno la cabeza, a estos los taladro porque son míos, no son tuyos. Cuidado, dice Pablo, con las contiendas, con hacer grupetes, con hacer bandos. Porque Pablo sabía del problema que había. Ah, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. No, dice Pablo, yo no los tuve a ninguno de ustedes, a casi ninguno de ustedes bautizado, porque yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Podemos hacer grupos que a mí me gusta este, a mí me gusta el otro, pero también podemos hacer grupos de desacuerdo. Ah, no, ¿sabe qué? Yo me voy a juntar con todo esto y allá, olvídate, a ese líder lo vamos a dejar solo. Y no hablo por nosotros, hablo porque este es un mover que se da en todas las iglesias. Haced todo
sin contiendas, para que seáis, ¿qué? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y me gusta, y me voy a detener en esta palabra, sencillo. Sencillo significa que no tiene doblez. Una de las cosas que la gente rica de la época que Pablo escribe, tenían bolsillos ocultos en la ropa. Y en esos pliegues de la ropa podían esconder dinero, hasta podían esconder armas, ¿no? Así lo mataron a César, ¿no? En el pliegue de una de las vestiduras llevaba una daga, se acercó a César, le dijo, salve César, y ¡plac! Cuchillazo entre las costillas. La Biblia dice que seamos sencillos, significa que no tengamos el cuchillo escondido para clavarlo a tu hermano cuando te acerques. Que no te estés guardándote cosas. Sencillo me habla de esto de ser personas que son fáciles de tratar. Cuando alguien se convierte en un criticón compulsivo, es una persona insoportable, complicada se le dice hoy. Y comento el mismo ejemplo porque anoche volvió una de las personas más históricas de la televisión argentina a su programa. Ya tiene muchos años. Y apenas se sentó empezó a decir, ¡ay, este florero está mal! Aquella cámara, aquella cosa. Y todos saben que los que han trabajado con esta persona de la televisión dicen, ¡oh, trabajar con ella es muy complicado! Es muy difícil. Cuando empezamos a criticar todo, a murmurar todo, sabe que nos convertimos en personas difíciles, complicadas. Se nos alejan los hijos, se nos alejan los nietos, se nos alejan las personas que amamos, las personas después en la iglesia, no, con fulano no se puede trabajar. Todo muy bien, pero déjalo que lo haga solo. Porque tenemos que aprender a hacer las cosas sin murmuraciones y sin contienda. ¿Para qué? Para que seamos, dice, para que seamos luminarias en medio de este mundo. Una iglesia que se critica a sí misma deja de ser luz. Una iglesia que empieza a hablar mal de su propio hermano no deja de ser luz. Nadie quiere venir a una iglesia donde todo el mundo le dice, no vayas a ir, no, porque dice, ¿a dónde me voy a ir? Es un nido de víbora la iglesia. Hay datos que se filtran en las redes y en los lugares que lo han dado otros creyentes. ¿Y cómo lo saben? Porque hemos hecho esto y dejamos de ser luz. Creemos que ser luz es levantar nuestra verdad. A veces nuestra verdad quita la luz de Cristo para ponernos a nosotros como único foco. La verdadera luz es que el mundo vea que somos uno. Eso dijo Jesús, para que el mundo vea que son uno. La verdadera luz que la iglesia debe dar es que hay un mismo sentir, un mismo pensamiento, una misma forma de hacer las cosas. Vaya a 1 Corintios 1, del 9 al 10, y busque su Biblia, porque voy a detenerme en algunas partes. Queremos una iglesia en este tiempo que sea luz, que resplandezca en medio de las tinieblas. Dice 1 Corintios 1, 9, 10, y deténgase acá conmigo. Fiel es Dios. Primera declaración del apóstol Pablo. ¿Quién es fiel? No escuché nada. ¿Quién es fiel? Es Dios. Ahí Pablo está diciendo, ¿fiel es Pablo? Está diciendo, ¿fiel son los pastores? ¿Fiel es tu hermano? No. Fiel, el único fiel, inquebrantable, que no tiene ningún problema en cumplir su palabra, es Dios. A Jesús vino alguien y le dijo, maestro bueno. Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿No sabes que solo Dios es bueno?
está basada la fe del creyente? ¿En la experiencia del otro? ¿En una fe prestada? ¿O su fe está basada en las promesas de un Dios que dice y cumple? Porque si usted va a apoyar su vida espiritual en lo que dicen los predicadores, yo lamento. Quizás en lugar de conducirlo al cielo, lo conduzcan a otra parte. Pero si usted sabe que las promesas de Dios es que si usted es hijo, tiene una casa, una patria, un lugar, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Para qué nos llamó Dios? Para estar en comunión. ¿Qué significa en común unión? Ahora, ¿cómo puedo tener yo comunión con Cristo? Cuando usted iba a la escuela, y yo ya hace algunos años, nos enseñaban a hacer conjuntos. ¿Vio? Estaban los conjuntos, usted hacía un redondelito y ahí adentro decía, bueno, adentro de este redondelito empezaban con cosas sencillas, ¿no? En este tenemos perrito, en este tenemos gato, y después empezaban los números, y después decía X tal que X es mayor, menor que 18, porque es número primo y no sé qué, ¿no? Y usted tenía que encontrar, y había un punto donde los conjuntos se unían, donde en esa parte de ese conjunto los valores que estaban ahí eran iguales si eran del grupo del conjunto A o del conjunto B. No importaba, había una parte que estaban en común. Cuando Dios te llama a que tengamos comunión con Cristo, obviamente no vas a tener en comunión su poder, porque el poder es de Él es el reino, Él es la soberanía. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, bajo su nombre los demonios huyen, bajo su nombre el infierno es azotado. Si usted va con su nombre, no va a tener el mismo resultado. Sin embargo, hay una unidad que nosotros tenemos con Cristo y es en un mismo espíritu. El mismo Espíritu Santo que descendió en Cristo cuando éste fue bautizado está en usted. Tenemos una común unión de que ambos somos hijos de Dios. Porque dice Juan 1:12 que a los que creyeron, a los que le recibieron, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y usted es hijo. Igual que Cristo, hay una unidad. Somos uno en Cristo en este aspecto. Donde nos juntamos con Cristo, un mismo espíritu, una misma identidad, hijos del mismo Padre. Dice, os ruego, dice nuestro Señor, os ruego pues, está Pablo diciendo, os ruego pues, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que uno de los principios que Jesús nos dijo al orar es que pidieres que en su nombre? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el Padre lo hará. ¿Qué significa pedir el nombre de Cristo? ¿Es una fórmula mágica? ¿Es que yo debo terminar la oración y decir, en el nombre de Jesús, amén? Y así a los entrerrianos sin la S, en el nombre de Jesús, ¿no? En el nombre de Jesús, amén. ¿Y a eso va a hacer que nuestra oración sea efectiva? No. Lo que Jesús quiso decir es como si yo mismo lo pidiera. Cuando van a pedir al Padre en mi nombre, es como si Jesús mismo pidiera al Padre. Entonces cuando Pablo dice, os ruego por el nombre de Cristo, Cristo te está rogando. Es Cristo rogándote que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo que Jesús ruega a su iglesia en este tiempo es que estemos unidos. Lo que la iglesia necesita en este tiempo es que estemos unidos. Si hay algo que ha hecho la pandemia es dividirnos, alejarnos, separarnos.
Lo que debemos nosotros hacer en esta iglesia post pandemia es una iglesia unida, una iglesia que permanezca fuerte, una iglesia que esté dispuesta a batallar por la fe codo a codo con tu hermano, en una misma mente, en un mismo parecer. Pero si entre nosotros nos atacamos, esta casa se cae. Y Dios te dio una casa que se llama Templo Buenas Nuevas. Esta es tu casa. No estoy hablando de la casa de afuera. No vas a salvar el país. Pero sí tenés que cuidar tu casa. Esta es tu casa. Tu casa es Templo Buenas Nuevas. Para que se mantenga firme, unida y siga creciendo. Depende de ti. Depende de mí. Que estemos unidos. Que tengamos todos una misma cosa, que hablemos entre nosotros la misma cosa, que no haya divisiones. Que tengamos, dice Pablo, una misma mente. ¿Cuántas mentes tiene usted en el cuerpo? ¿Cuántos cerebros tiene? Yo tengo uno solo. Y no me anda completo, una parte nomás. Dice que si anduviera del todo sería fantástico. Yo trato de sacarle ese poquito que tiene el máximo jugo posible, ¿no? Tratamos de hacerlo. Pero cerebro tiene uno. Dedos de la mano, ¿cuántos tiene? 10. En los pies, 10. Brazos, 2. Manos, 2. Riñones, 2. Pulmones, 2. Hay muchas cosas en el cuerpo que tenemos muchas. 2 ojos. Pero mente, hay una. Y una mente controla todas las múltiples cosas que tiene su cuerpo. Millones de células, millones de bacterias que necesita para poder hacer la digestión. Millones de cosas las maneja una única mente. No tiene una mente para la comida, una mente para la caminada. No, hay una sola mente que lo maneja todo. Cuando hablamos de una casa, cuando nosotros hablamos del concepto, no solo en el hogar, porque tiene que haber el hogar, por eso Dios puso una cabeza de hogar, porque tiene que haber un solo concepto que coordine todo. Y no es por autoritarismo, sino porque toda hogar necesita una cabeza que coordine todo correctamente. Y cuando hablamos de esta casa, su casa, le hablo de Templo Buenas Nuevas, hay una mente que coordina hacia dónde la iglesia camina. Nuestra visión como Templo Buenas Nuevas es que sea una iglesia grande, una iglesia fuerte, una iglesia que pueda sostener a los misioneros, que pueda sostener ministerios, que siga educando a los niños, que pueda seguir predicando el Evangelio con libertad en diferentes lugares, que podamos seguir teniendo una radio y que después podamos abrir un canal también, si Dios quiere, de televisión, porque nuestra visión no termina. Pero hay una mente, tengamos toda una misma mente. Hay diferentes ministerios, hay diferentes formas. Quizá usted evangeliza, quizá usted enseña, quizá usted está en la intercesión, en la oración, quizá usted apoya los días martes, usted apoya los días jueves. Todo eso tiene que estar coordinado en una sola mente. Es una sola mente. La iglesia tiene un cuerpo pastoral, pero hay una sola visión, no hay 3 visiones. No se confunda, hermano. Quizás trabajaremos diferentes, tenemos diferentes formas de hacer las cosas, con diferentes dones cada uno de nosotros, pero hay una sola visión. Y es la visión que el Señor nos ha entregado para esta casa. Dios no nos ha dado la visión para la casa del otro pastor. Nos ha dado la visión para esta casa, su casa, nuestra casa. Una misma mente y un mismo parecer. Divide mucho los pareceres. A mí me parece que las cosas se deberían hacer de otra manera. A mí me parece. Y no, hermanos, seamos de un mismo parecer, que a todos nos parezca igual. Hay una visión, hay una mente dada por el Señor para esta su casa, nuestra casa. Si nos dividimos, se cae. Si nos separamos,
se cae. Esta casa lo necesita usted. Me necesita a mí. Esta casa necesita de lo que usted hace, aunque sea a veces sentarse, apoyar con sus ofrendas, apoyar con su presencia. Esta casa y sus hermanos lo necesitan, porque esta casa tiene que mantenerse unida para que sus hijos y sus nietos sigan encontrando en Templo Buenas Nuevas un refugio y una casa de salvación, para que las siguientes generaciones encuentren en Templo Buenas Nuevas un lugar de sanidad, no una casa arrasada, asolada y caída. Hermanos, las divisiones hacen daño y destruyen su casa. Destruyen su casa. Usted no ataca a una persona, a un líder, a un hermano. Usted hace un agujero en la casa. Usted quita un ladrillo de esta casa. Una casa dividida se cae. Pero una casa que es edificada, como Pablo diría, Pedro, edificados como piedras vivas, construimos un templo que es para la presencia del Señor. Sea ladrillo vivo de esta casa, de Templo Buenas Nuevas, unido para seguir creciendo en lo que Dios nos ha dado y todo lo que tenemos por delante. Amén.